Muy bien, hermanos. Hoy nosotros tenemos invitado a Félix. Él ya está con nosotros ya un buen tiempo. Vino importado gracias a Rocío, que estuvo con nosotros. Y estamos muy felices de que esté con nosotros. Y él me pidió una oportunidad y justo se abrió esta oportunidad. Estamos muy deseosos de saber lo que Dios tiene para hablar a nosotros a través de él. Vamos a orar por él. Señor, muchas gracias por tu amor. Gracias, Señor, por la vida de Félix. Úsalo, Señor, poderosamente el día de hoy. Habla a nuestros corazones. Permita, Señor amado, que nosotros podamos entender tus palabras, Señor, y ponerlas por obra. Te damos gracias. Úsalo como instrumento en tus manos. Usa sus labios, usa su corazón y habla, Señor. Hoy queremos escuchar tu voz. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bueno, gracias, pastor, gracias a la iglesia por la oportunidad, ¿no es cierto? En verdad es un privilegio y un honor y una responsabilidad dar la palabra. Ahí yo pienso más que uno da más temas que palabras. Soy profesor, soy no pedagogo, pero trabajo en la universidad y no es lo mismo, ¿no? Esta es una responsabilidad mucho mayor. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Félix. Soy esposo de Rocío y soy cristiano de chiquitito, ¿no? De la iglesia bautista, esa que fundó Juan el Bautista. No. La iglesia bautista y siempre he estado en la iglesia, pero desde que, bueno, empecé a volver con la Rocío, empecé a venir una vez al mes para acá, ¿no es cierto? Acompañando también a la abuelita que venía y ya... Cuando nos casamos también fue una discusión, ¿no? Una discusión en el sentido de, bueno, preguntarnos dónde nos vamos a congregar. Y bueno, oramos al Señor y el motivo fue, no, acompañemos a tu abuelita, ¿no es cierto? Porque la hace feliz y bueno, y pasaron cosas complejas, ¿no es cierto? Pero decidimos posteriormente seguir en la iglesia apoyando y hasta que el Señor nos diga, nos hemos sentido cómodos, en una iglesia bonita, estamos pasando un tiempo bien hermoso este año también, ¿no es cierto? Y para mí es una bendición estar en este lugar, nos queda cerquita. Es una iglesia, yo soy malo para la iglesia, ¿cómo se llama? Llamo los perritos, es una iglesia bien moderna. Así que le doy gracias al Señor y me tocó un tema terrible, difícil, hermano. Lamentaciones. Si usted lo va a leer, le recomiendo tomar Centralino. Porque en verdad, pocas veces me ha pasado de que, bueno, igual uno como que cuando prepara la predicación, uno se sumerge, ¿no es cierto?, en la idea de preparar algo, de escuchar palabra de Dios, y el texto es bastante rudo, bastante fuerte, no es un texto fácil de leer. Probablemente usted lo va a entender, pero tiene palabras muy, muy, muy fuertes. Y a mí me generó mucha angustia al momento de leer Lamentaciones. Así que fue un gran desafío. Y también porque cuando le dije al pastor, me gustaría un día, si se da la oportunidad, le falta un predicador. Uno siempre opta por temas positivos, ¿no es cierto? Crecimiento, evangelización, los desafíos, los jóvenes, y Lamentación era como lo que menos me esperaba, ¿no es cierto? Porque siempre, incluso desde las clases, es mejor o es más fácil o más abordable, mejor dicho, hablar desde las victorias que desde los fracasos, ¿no? Entonces fue un desafío, pero el Señor es totalmente poderoso y sus caminos muchas veces nos sorprenden. Así que le doy gracias al Señor. Bueno, el título de la predicación de hoy lleva esperanza en medio del quebranto, ¿no? Y como una terapia de Dios en las lamentaciones. Es decir, cómo podemos encontrar en medio de las dificultades, en medio de los lamentos, en medio de situaciones complejas, esperanza, ¿no? Y el texto está en Lamentaciones 3, 22, 23, que dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
¿no? Este es el versículo más positivo que hay en todo el libro. Lo demás, hermano, prepárese porque va a encontrar lamento. Bueno, en Lamentaciones, si uno estudia el concepto de Lamentaciones, está hablando de lamento, ¿no? Y haciendo un contexto, la humanidad y la sociedad utiliza muchas veces los lamentos, los memoriales para recordar situaciones complejas que han ocurrido en el pasado, ¿no? De hecho, el libro de Lamentaciones, investigando en la semana, lo utilizan bastantes religiones. Por ejemplo, los judíos. La próxima no, hermano. Los judíos, por ejemplo, está el muro de los lamentos, ¿no? ¿Y cómo se llama el muro de los lamentos, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen los hermanos, los judíos ahí? Se lamentan, ¿no? Y justamente, investigando, dicen que muchos de ellos recitan el libro de Lamentaciones, ¿no? Por tanto, fíjense que han pasado, bueno, esto es del 570 a.C., han pasado por lo menos 2500 años, y el pueblo judío sigue utilizando este texto para lamentarse, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió en Jerusalén. Pero también en el contexto actual encontramos otros memoriales, ¿no? Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver imágenes en Polonia, el centro de concentración que tuvieron los nazis, ¿no es cierto?, que también actualmente son museos al aire libre, pero que demuestran, y de hecho los estados lo financian, para ir recordando constantemente y que las personas no se olviden de lo que sucedió hace menos de un siglo, ¿no? Lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros lo estudiamos de la historia, o le gusta la historia, pero en verdad fue un horror, fue un genocidio, ¿no?, que vive el pueblo, especialmente los judíos de Europa, y encontramos esos memoriales, ¿no es cierto?, terribles, o los reportajes de lo que sucedió. Y la humanidad no aprende nunca. No han pasado cosas tan terribles. Y hoy, ahora, en este momento, hay niños en Gaza, ¿no es cierto?, muriendo de hambre, personas perseguidas. Y hay una fotografía reciente, ¿no es cierto?, de una madre llevando a su hijo producto de un bombardeo, ¿no? Y a mí me llama mucho la reflexión lo paradojal, ¿no?, de un pueblo que fue casi exterminado en la Segunda Guerra Mundial y ahora casi extermina también a un vecino. Bueno, ahí uno entiende o va comprendiendo también la lamentación, ¿no?, el juicio de Dios, ¿no?, de este pueblo que nunca entiende. Y no solo Israel, nosotros también como humanidad, como personas, nunca entendemos, y generación, pueden pasar 2 generaciones de paz y la tercera generación nuevamente hay guerra. Vemos los buques que vienen bajando en las noticias, ¿no es cierto?, de Centroamérica, Venezuela. Obviamente la gran mayoría de nosotros puede tener una opinión negativa de Nicolás Maduro, pero sería terrible que le cayera una bomba, ¿no es cierto?, en la capital de Venezuela, porque hay civiles, ¿no? Por tanto, la guerra en todos los sentidos es terrible, porque hay gente que fallece, ¿no? Hay hambre, hay escasez económica. La guerra produce grandes consecuencias donde sea. Lo vemos en Ucrania en este momento, lo hemos visto en Afganistán, etc. Entonces, actualmente podemos ver de que hay lamento, que las guerras traen lamento, el exilio, ¿no? Lamentaciones hablan mucho del exilio, habla del tema del exilio. Nosotros en este momento estamos viviendo en un país próspero, quizás no nos damos cuenta, hermano, pero por mi profesión he tenido la oportunidad de viajar por Latinoamérica, y Chile está bien, hermano. Chile está bastante bien, con sus cosas. Somos latinoamericanos, igual puede ser desordenado, hay corrupción, pero igualmente hay trabajo, hay salud, los niños van al colegio. Los colegios, hermano, los colegios tienen desayuno, tienen almuerzo, a las madres les dan leche. Hay países latinoamericanos, yo estudio temas de políticas públicas en la universidad, hay países latinoamericanos donde la política pública es una leche para la madre, cosas que nosotros ya hemos ganado hace mucho tiempo. Entonces, que quizás los más jóvenes, los niños, incluso mi generación, se olvida del Chile de los 80, del Chile de los 70, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, Chile está bastante bien, y uno tiene que orar, ¿no es cierto?, por nuestros hermanos, especialmente venezolanos, porque quizás ellos pueden entender Lamentaciones.
¿no? ¿Qué es lo que es el exilio? Uno de los temas principales de Lamentaciones es el exilio. Entonces, ¿qué significa el exilio? ¿No? El exilio significa una salida forzosa de un país. No es lo mismo cuando uno va a un país a trabajar, a buscar dinero, ¿no es cierto?, para atraer y vuelve. Pero el exilio es algo forzoso. El exilio es violento. El exilio muchas veces significa salir perseguido de muerte de un país sin tener la posibilidad de comunicarte con tu familia o de llevarte a tu familia o de regresar a un país, ¿no? Y también Chile vivió eso, ¿no? Y lo estamos viviendo en este momento con muchos hermanos que buscan en Chile una oportunidad. De hecho, uno de los pecados de Israel fue el trato mal a los extranjeros, hermano, a las viudas y a los niños, ¿no? También es uno de los grandes pecados del Antiguo Testamento. Por tanto, el llamado de la iglesia y el llamado que también uno tiene que tener, ¿no es cierto?, es acoger a aquel hermano, a aquella hermana que viene de otras tierras foráneas, ¿no es cierto?, a buscar una nueva oportunidad en estas tierras, ¿no? Entonces, haciendo un contexto de Lamentaciones, las Lamentaciones tiene que ver con la guerra, tiene que ver con el exilio, tiene que ver con el hambre, ¿no? La otra, hermano, por favor. Y bajándolo al libro mismo de Lamentaciones, bueno, el video decía de que es un autor desconocido, pero los grandes teólogos plantean de que es Jeremías, de que el libro de Lamentaciones es escrito por Jeremías, en el año 586, 570 por ahí, antes de Cristo, producto de la invasión, fíjense, llevamos los paralelos que pasan ahora, la invasión de un imperio contra Israel, ¿no es cierto? Y ese imperio en ese momento se llamaba Babilonia, y lo encabezaba un rey que siempre cuesta, me recuerdo mucho como en la escuela dominical, hacían pintar a Nabucodonosor. Y yo cuando chico jugaba, y aquí lo hice más rápido, entonces el que se equivocaba perdía. Bueno, y este rey que se llamaba Nabucodonosor era el rey de Babilonia, y este rey, que era el rey del imperio, invade Israel y lo destruye, hermano. No es que lo invadió, por ejemplo, una diferencia con el Imperio Romano, que los romanos llegaban a un lugar, había una guerra, pero no destruían la ciudad, sino que les cobraban impuestos, no los sometían. Pero lo que hizo Babilonia fue destruirlo. O sea, ¿qué es lo que quemaron? Como en las películas antiguas, ¿no? Quemaron la ciudad, se robaron todos los tesoros del templo. Y también nosotros quizás no tenemos, los protestantes no tenemos el concepto del altar, ¿no? Quizás como los católicos, los ortodoxos, ¿no? Donde está el Santísimo, donde hay zonas sagradas. Nosotros somos más bien relajados en ese aspecto, pero para ellos robarse los utensilios del templo era un significado profundo. Mataron a los sacerdotes, es como que maten a los pastores, ¿no? Es una cosa terrible a nuestros líderes religiosos. Porque también en esta sociedad teocéntrica, el sacerdote también es un profeta, ¿no? O sea, ocurrieron, y todo lo que imagínense ustedes que ocurre en una guerra, ¿no? Contra las mujeres, contra los niños. Y esto lo observa Jeremías, y algunos dicen desde un monte, que algunos dicen que puede ser el mismo monte podemos ver un paralelo con Jesucristo, desde un monte observa esta ciudad, Jerusalén, ¿no? La mente de Jesús. Y Jeremías también la observa quemándose, destruida. Y el libro de Lamentaciones coloca estas frases la compara con una viuda, la compara con Sión, como la esposa de Sión, que fuiste despojada, los pueblos te humillaron, tú Jerusalén, que brillaba, ¿no es cierto? Que se acuerda, oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro. Imagínense toda esa Jerusalén, esa perla llamada Jerusalén, destruida, humillada, sin gobierno, sin economía, terrible. Eso es lo que observa Jeremías. Entonces, de esta catástrofe que ocurre en Jerusalén, escribe este libro el profeta Jeremías, a través de poemas, ¿no? De poemas de lamento de Jerusalén. Ahora bien, ¿y esto por qué ocurre? En la próxima, hermano, aquí hay un contexto porque también, pero ¿cómo tanto? ¿No? Era tan terrible leer Lamentaciones, ¿cómo tanta cizaña, ¿no? ¿Cómo tanto
oscuridad en Jerusalén. Pero aquí también hay un texto que se me olvida que estaba hablando de Jehová de los ejércitos. O sea, de hecho, eso recién se me ocurría, ¿no? Decía, claro, pues nosotros, de alguna manera, en esta época de la gracia de Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento también estamos hablando de Jehová de los ejércitos, ¿no? A veces, ojo, cuando uno invoca a Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, ayudan. Oye, porque Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento era terrible, Jehová de los ejércitos. De hecho, veamos lo que dice Deuteronomio. Mire, Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Es decir, si tú cumples los mandamientos y le obedeces al Señor, el Señor te colocará por sobre todas las naciones. Y vendrán sobre ti bendiciones, y te alcanzará, llorará la voz de Dios, bendito serás en la ciudad, en el campo, ¿no es cierto? El bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de las bestias, bendito serán tu canasta, ¿no? La despensa, fíjese lo que dice acá en el versículo 5, tu arteza para amasar, ¿no? Bendito será el trigo, es decir, tendrás trigo, una de la economía fundamental de la época antigua, el trigo. Bendito serás al entrar y bendito serás al salir. Pero busquemos el código. ¿Y qué pasa si no obedecen a Jehová? ¿Qué pasa si no obedecen a Jehová de los ejércitos? Pero acontecerá, si no oyeren la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. 2 puntos. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta, tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito serás en tu salir. Cerremos la puerta por fuera, pastor. Porque yo creo que a veces más habitamos en la segunda parte del párrafo que en la primera. Pero estamos hablando de esto. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué tanto le pasó a la lamentación a Israel, a Jerusalén? Es porque los israelitas caían una y otra vez, ¿no? Los que vimos Moisés, ¿no es cierto? Esta producción brasileña muy buena, veíamos, bueno, no tan solo, sino lo vemos en la Biblia, pero qué manera de desobedecer, ¿no es cierto? Te caía maná, uno diría, bueno, uno no puede pecar de soberbio porque, ¿qué pasa si usted amanece en la mañana y hay, dicen que el maná se pareciera como una masa sabor a miel, ¿no es cierto? Y usted ve que nevó, pero es pan con miel. Y si tiene frío en la noche, ¿no es cierto? Una bola de fuego le da calor. Ellos vieron todo eso, vieron abrir el mar. O sea, si nosotros tuviéramos la posibilidad, por eso benditos los que no ven y creen, ¿no es cierto? Si tú tuvieras la posibilidad de ver uno de esos milagros, yo digo, oye, pero yo me rindo totalmente. Bueno, hay que estar ahí, a lo mejor también seríamos bien después desobedientes, pero este pueblo que vio a Jehová derrotar a Egipto, que Dios le dio maná, le entregó, acuérdense que ellos cuando van y ellos tienen que tomarse Palestina porque estaban los filisteos, o sea, este pueblo que constantemente veía visiblemente el poder de Dios, desobedece 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces y todas las veces más. Es decir, también Jeremías reconoce de que Dios tiene misericordia, porque fue lento para la ira, pero la ira llegó. Y cuando llegó Jehová de los ejércitos. Entonces, la siguiente, por favor. Vemos, hermano, de que el libro de Jeremías es el lamento más largo de la Biblia, ¿no? También notamos en los salmos algunos lamentos de David, por ejemplo. O sea, hay lamentos, pero el libro de Jeremías es un libro poético de lamentos, ¿no? Y acá hay un tema que también, mientras estudiaba la predicación y consultaba algunos artículos, llegaba a una idea de que actualmente la iglesia de hoy no toca mucho estos temas, ¿no? Y no digo esta iglesia en particular,
Si no hablo de la teología de la prosperidad, por ejemplo, ¿no? De que si tú inviertes 1.000, el Señor te va a dar 2.000, o esas mega iglesias que más bien parecen un concierto más que un culto. Entonces todo es positivo, ¿no? Una actitud positiva, pero la vida no siempre es así, por hermano. ¿Cómo puede ser posible que a nuestros pastores misioneros de Brasil les quiten la casa y tengan que irse antes? Ese es un lamento, no es un lamento. Aquí, con permiso, mi señora, yo fui más sensible un poco a esto, o quizás más rebelde. ¿Cómo puede ser de que una esposa de pastor, una hija de pastor, esposa de pastor, fundadora de colegio, tuviera un final tan violento? ¿No? Y eso también nos demuestra de que la vida, y que estamos caídos, de que si nosotros pensamos, y aquí está la clave, que si nosotros pensamos que esta vida es el final, estamos equivocados. Porque esta vida somos seres caídos. Nosotros somos seres caídos. Y como seres caídos vivimos en un mundo imperfecto, con gente imperfecta, somos imperfectos y estamos rodeados de gente que atenta contra nosotros. ¿No? ¿Es así o no es así? ¿Por qué viene esta enfermedad? Estábamos orando, ¿no es cierto? Porque el fallecimiento de un ser querido genera dolor, ¿no? O sea, y ahí un poco lo que dicen los autores de que también es importante enseñar sobre los lamentos. También es importante aprender muchas veces a sobrellevar la dificultad y las cargas terribles que pueden ocurrir esperanzados en Dios. Y aquí yo coloco entre comillas, no silenciar el dolor. No huyas del dolor. Expresa el dolor. Exprésale al Señor tu dolor. Porque a veces porque a mí me pasa que cuando no expreso algo, como que uno se pone idiota, ¿no? Y explota mal. Pero el Señor busca humillación. No busca rebeldía, porque cuando tú huyes del dolor, lo que va haciendo es un corazón de piedra cada vez más. Y ese corazón de piedra después es impenetrable. Tienes problemas con tu familia, tienes problemas en tu trabajo, tienes problemas de relacionarse con los demás porque eres piedra. Yo a veces soy muy piedra. A veces soy medio piedra. Y trae consecuencias ser piedra. Por lo contrario, lo que nos llama Jeremías es, fíjense, Jeremías en el libro tiene capítulos donde él expresa a como Job, ¿no? ¿Por qué esto? Pero míralo cómo nos están humillando los demás. Pero también reconoce lo siguiente en Lamentaciones 5. Dice, acuérdate, Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a los extraños, nuestras casas a los forasteros, huérfanos somos, sin padre. Nuestras madres son como viudas. Por dinero bebemos el agua, por la leña pagamos un precio, padecemos persecución, caen sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Jeremías no le está haciendo el quita al dolor. Jeremías lo que está haciendo es expresarle el dolor a Dios, ¿no? Por tanto, el llamado que yo siento es, y en esta reflexión de Jeremías, es de que lo que uno debiera hacer, aunque cueste, es que incluso en ese momento más oscuro de tu vida, más difícil de tu vida, más solo de tu vida, aún así tienes que expresarle a través de una oración tu lamento al Señor. Y eso no quiere decir que la dificultad va a pasar luego, que también nos enseña Jeremías acá. De hecho, estuvo 70 años estuvo Israel en cautiverio. Es decir, después de este lamento, uno esperaría un final feliz. Así como que los babilonios les dio un ataque y se pueden devolver. No, estuvieron 70 años en el exilio. Es decir, prácticamente 1 o 2 generaciones vivieron en el exilio. ¿No? La siguiente. Y aquí también un tema importante.
el pecado tiene consecuencias. Dios es un Dios justo. Dios no es injusto. Por tanto, muchas veces nuestro pecado también tiene graves consecuencias. No, fíjense que en Lamento 2:17 se plantea de que Dios utiliza y permite que un pueblo extranjero destruya Israel. ¿Y Dios cómo puede permitir eso? Porque Dios es un Dios justo que prácticamente estuvo 4 siglos teniendo misericordia de este pueblo rebelde, pero el juicio llegó, y llegó con firmeza, y llegó por medio de un rey llamado Nabucodonosor. Llegó por medio de un imperio, ¿no es cierto?, que tenía ejércitos profesionales para la época, a invadir a esta Jerusalén y destruirla. Hermanos, el pecado, y lo que nos llama también Lamentaciones, es que Dios es un Dios justo y cumple su palabra. Paréntesis, en la iglesia bautista antigua, no de ahora, había una cosa que se llamaba la disciplina. Pero era terrible la disciplina. Porque como los bautistas son congregacionalistas, es decir, la disciplina no, la proponían los líderes, pero la asamblea votaba. Entonces la persona que iba a ser disciplinada en una asamblea administrativa pasaba adelante y se proponía la sanción, y la iglesia votaba por la sanción. O sea, qué humillación más grande, ¿no? Pobre persona, yo creo que, claro, ahora alguien se va y chao, me voy de la iglesia, pero estamos hablando de una época donde la gente no se iba. Entonces, es decir, paréntesis, ¿no? Si eso ocurriera ahora, nos quedamos sin iglesia, sin nada, ¿no es cierto? Pero era, bueno, era lo que era parte de la época. Ahora bien, la disciplina debe seguir existiendo. A lo mejor no va a través de esos medios tan humillantes, pero sí, hermano, existe la disciplina. Existe la disciplina eclesiástica en muchos ámbitos, ¿no? Y a veces es hasta necesario. Y si no te disciplina la iglesia, tu pecado va a tener tal consecuencia, ¿no es cierto? Y pongamos el pecado que sea, ¿no? Y va a tener consecuencias. Por ejemplo, cosas tan, a lo mejor, banales a mi edad, porque todavía estoy relativamente sano, pero a lo mejor yo peco de comer mucho y soy gordito, ¿no es cierto? Y después voy a estar un año más, Señor, ¿por qué me mandaste esta diabetes? ¿Por qué? Porque bueno, pero a lo mejor el Señor dijo, oye, si te esta oportunidad, tenía ahí a lo mejor los recursos para ir al doctor, nunca le hiciste caso. Bueno, ¿no? Tuviste las consecuencias, ¿no? Ahora bien, llevemos la cosa más grave. Si en el trabajo eres un poquito mano larga, ¿no es cierto? Puede ser que te echen del trabajo y te sin trabajo y te da consecuencia. Subamos la escala. ¿Qué pasa si a lo mejor también dentro de tu pecado tienes problemas familiares con tus hijos y después más adelante te sale un hijo rebelde? Y así sumemos otros tipos de pecados que a lo mejor usted sabe, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido consecuencias por el pecado? Dios nos perdona y nos ama. Yo estoy seguro de eso, creo en eso, me afirmo en eso, pero el pecado tiene consecuencias. Y muchas veces Dios permite que esas consecuencias sean tan fuertes porque hay cabezas duras, ¿no es cierto? Hay corazones duros, que la única forma de que se den cuenta es a través, pero de caer al menos 5. Ahí recién nos damos cuenta. Por tanto, Jehová es justo, pues yo me había rebelado contra su palabra, dice Jeremías. Es decir, Jeremías reconoce que Israel, que Jerusalén se había rebelado contra ¿cuál palabra? La que está en Deuteronomio, bueno, toda la Biblia, pero la que está en Deuteronomio, ¿no? Le falló al Señor 1, 2, 3 veces. Nosotros también le fallamos constantemente al Señor, fallamos a nuestra familia, fallamos en tantas cosas, y muchas de esas situaciones tienen consecuencias. Y me hablo yo mismo primero que nada, hermano. Así que, hermano, estamos a tiempo todavía. Si no te ha pasado nada grave, coloca freno, busquemos del Señor, que nos incluso ayuda, hermano. El grupo de varones
es bueno, ha sido yo no he venido tanto, pero me gusta lo que se conversa ahí, porque a veces incluso los varones no somos tan abiertos de corazón, ¿no? Yo siempre hablo con la Rocío, la capacidad que tiene para ser amiga y conversarse las cosas y llorar juntos. Y yo la incapacidad que tengo, ¿no es cierto?, de plantear mi situación. Entonces a veces es bueno conversar con otros líderes, ¿no es cierto?, pedir ayuda, porque el Señor también dejó la iglesia por eso. Por eso no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque como llanero solitario nunca resulta, hermano. Los llaneros solitarios siempre tienen finales no muy buenos. Pero la iglesia como cuerpo de Cristo se acompaña, se ama, se consuela, pide consejo, oran los unos por los otros, porque somos llamados a ser un cuerpo. No estamos llamados a ser solos y solas, ¿no? A ver, la próxima. Acá hay un paralelo en Jeremías con Jesús, que hoy yo quedé así sumamente fascinado. Fíjense el versículo de Lamentaciones al principio, el inicio. ¿Qué dice Jeremías? Imagínense ustedes de Jeremías en un monte observando a Jerusalén en llamas. Qué sola ha quedado la ciudad populosa. La grande entre las naciones se ha vuelto como una viuda. Ya, el versículo es más largo. Qué fuerte. Si en la actualidad las hermanas que son viudas acá en la iglesia, me imagino lo difícil que ha sido para ellas en esta época. ¿Cómo habrá sido ser viuda en esa época? ¿No? La otra vez estudiaba en Esther, ¿no es cierto? Qué difícil, qué complejo. Porque además Lamentaciones habla de que esa viuda quedó sin hijos, quedó sin marido, quedó sin parientes. O sea, una mujer sola. E incluso hay un versículo sumamente fuerte de Lamentaciones donde Jeremías dice que las madres hasta por hambre se comen a sus hijos. O sea, yo no soy experto en la raíz hebrea, pero me imagino yo que debe ser un lamento tan profundo para llegar a decir algo tan fuerte como eso, ¿no? Entonces, Jeremías se lamenta por Jerusalén. Y fíjense ustedes cómo la palabra, y ahí uno se da cuenta que Jesús es el Mesías, porque cómo la palabra se va uniendo y toda la palabra al último, y como resumen, es la profecía del Mesías. Toda la palabra del Antiguo Testamento también siempre va a hacer alusión a la redención que va a tener la humanidad por medio del Mesías. ¿Qué dice Mateo 23:37? ¿Qué dice Jesús? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Este pueblo no aprende nunca. Tuvo al Mesías. Los que están viendo la serie, ¿cómo se llama la serie de Netflix? Oye, pero tenían al maestro ahí, hermano. ¿Qué daría usted por ver al maestro? ¿O no? ¿Qué daría usted por ver al maestro? Tenían al maestro, veían los milagros de Jesús, se juntaban las multitudes y aún así estos tipos lo crucifican, lo apedrean, prefirieron a un ladrón, a Barrabás, en vez de Jesucristo. Y ahí Jerusalén, que mata a los profetas, ¿no? Que no escuchan la palabra, ¿no? Entonces es increíble de cómo, ¿no es cierto?, el mismo Jeremías de alguna manera está profetizando sobre la venida del Mesías, y este mismo Mesías, 580 años después, tiene una actitud muy parecida a la que tuvo Jeremías, ¿no? La otra, hermano. Ahora bien, después de todo estos lamentos, de este sufrimiento que tiene Jeremías, igualmente hay una esperanza, pero una esperanza en el quebranto. En ningún momento Jeremías, por lo que se lee en el libro, sale de esa melancolía como tal, sino que dentro de la melancolía reconoce que nuevas son cada mañana su misericordia. El Señor no desecha para siempre.
Fíjese lo que le estoy diciendo. El pueblo igualmente estuvo 70 años en cautiverio. O sea, después de la destrucción, hubieron 70 años más de humillación. Pero aún así Jeremías reconoce y ora y manifiesta que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y que el Señor no nos desecha para siempre. ¿Y saben por qué, hermano? Porque la victoria no está en esta vida. Está en la otra vida. Si nosotros pensamos que aquí vamos a tener un final feliz, en la próxima, por favor, estamos equivocados. Porque no siempre van a haber finales felices. No, como que Disney nos ha envuelto, nos romantiza, ¿no? Que todo tiene un final feliz. Todas las películas como que terminan así. Ahora, bueno, cuando usted ve películas que no terminan así como, ¡ay, pero qué onda! No se rió, no se besó, no se casó, no volvió de la guerra. No como que terminamos así, ¡oh, qué bajón! ¿No? Y a veces es así la vida de un cristiano. Y yo admiro mucho la familia de Rocío, y ahí se nota que tienen sangre real. Porque son familias pastorales de generación en generación, y tienen una capacidad de confiar en el Señor en medio de la adversidad que yo no tengo, hermano. Y que a mí me costó. Porque yo podría plantear, y perdóname, Rocío, yo sé, a lo mejor después me decía en la casa, ¿no? Pero es algo que a mí personalmente me sigue, el Señor sigue trabajando, y le pido que el Señor trabaje eso conmigo, lo de nuestra agua, como nosotros le decíamos, hermana Bunda. Si nosotros lo miramos con los ojos del mundo, ¿ya? Si nosotros lo miramos con los ojos del mundo, podríamos decir que fue un final feliz. Después de todo el trabajo que esta sierva hizo en la tierra, no fue un final feliz. Yo estaba choqueado en ese momento, no así no de choqueado de perder los estribos, sino de no entender un poco todavía. ¿Pero cómo? Fui entendiendo y sigo trabajando ese entendimiento de que la buena batalla es que vivirla aquí, porque la recompensa va a estar allá, ¿no? Y es difícil entenderlo cuando te toca en vivo. Cuando te toca un familiar que tiene un cáncer fuerte, doloroso. Son situaciones complejas, difíciles. Bueno, uno ve los apóstoles, ¿no? Todos murieron de formas terribles, ¿no? El mismo Esteban, ¿no? Si no, hay unos pastores me pueden corregir, mientras era apedreado, se le abre la vista espiritual, ¿no? Pero lo estaban apedreando en ese momento, o sea, no estaba muriendo en la cama, ¿no? Sino que estaba muriendo de una forma terrible, pero él igualmente estaba mirando el cielo. Lamentaciones dice, nuevas son cada mañana tu misericordia. En final, perdón. Tú, Señor, permaneces para siempre, dice Jeremías. Y ya hay que entender, y como que voy ya finalizando la predicación, hermano, de que este libro también nos invita a reflexionar eso. Y por eso también planteaba de que la iglesia no tan solo debe basarse en la prosperidad y en la felicidad, sino que también enseñar y comprender de que van a pasar situaciones en la vida donde quizás van a pasar situaciones complicadas, ¿no? Y vamos a orar y van a seguir las cosas igual, y vamos a orar. Bueno, entonces, ¿por qué oramos? ¿Por qué seguimos? Bueno, como dice Jeremías, porque lo que buscamos es misericordia, buscamos entendimiento, buscamos paz incluso en medio de las tormentas. Dame paz en medio de las tormentas. A veces la tormenta no va a pasar, pero más vale tener paz en medio de esa tormenta que no tener paz en medio de esa tormenta. No sé si me va a cambiar. En Hebreos 5:8 también se alude de que el mismo Jesucristo aprendió por medio del sufrimiento la obediencia. Si hay un varón de dolor, fue Jesucristo, ¿no? Él llevó el pecado en la cruz, fue humillado, fue el Hijo de Dios, ¿no? Ahí uno entiende que podría venir un ángel y lo saca de la cruz, pero él siguió hasta el final. Y finalmente, hermano, para concluir, Lamentaciones es una escuela.
Dice, no, eso no es mío, sino que lo encontré. Dice, Lamentación es una escuela espiritual. Nos forma para confiar, lamentar y esperar. Es decir, hermano, en la vida, en distintas partes, a lo mejor ya lo pasó, lo está viviendo o lo vamos a vivir, van a haber sufrimientos, van a haber situaciones complejas, y en esos momentos lo que nosotros tenemos que hacer es esperar, confiar, pedir paz, pedir entendimiento. Señor, ayúdame a entender esta situación que está pasando. Porque a veces, hermano, tal como le pasó a Israel, muchas de esas situaciones, no todas, pero muchas de esas situaciones son producto de nuestras propias acciones. ¿No? Nunca más, Señor. Me acordé de un humorista. Pero son consecuencias de nuestras propias acciones, y hay otras cosas que no están en nuestro dominio, que son externas, que también vamos a pasar. Pero lo importante es que en medio de ese sufrimiento nosotros confiemos en el Señor. Lamentación es un llamado a confiar en el carácter de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Cuando nosotros confiamos en ¿cuál es el carácter de Dios? ¿Es un Dios fiel? ¿Es un Dios justo? ¿Es un Dios de amor? ¿Es un Dios de misericordia? ¿Es un Dios de esperanza? ¿No? Los atributos de Dios, esos son los atributos que tenemos que confiar en los momentos más difíciles, aunque en esos momentos justamente no estemos viviendo y ni el ambiente nos dé aristas de aquello. Nosotros tenemos que confiar, y Lamentaciones y Jeremías, el Señor Jesucristo, y en esta predicación nos llama a que en esos momentos complejos, difíciles, como fue el exilio, como es la guerra, como puede ser la enfermedad, como puede ser una separación, como puede ser una pérdida, nosotros confiemos en todos estos atributos de Dios. ¿Saben por qué? Porque si no confiamos, vamos a caer. Y vamos a caer feo. Yo no creo que la salvación se pierda. Pero sí creo que las segundas vueltas en la vida cristiana a veces son muy dolorosas. No sé si lo más antiguo, cuando uno vuelve por segunda vez, ya vuelve con dolor. La invitación a los jóvenes es no volver con dolor, vivir la gracia, vivir la bendición. Porque cuando creces, pasan problemas y vuelves a retomar los caminos del Señor, a veces los retomas porque te pasó algo terrible. ¿No es cierto? Así que también instar a nuestros jóvenes a permanecer fieles. Oremos, hermano. Lloremos. ¿Y por qué no llorar juntos también, no? Una forma de abrazarnos. Señor, gracias. Gracias, Padre, por este libro difícil de leer. Gracias, Señor, por este libro tan profundo, melancólico, terrible en algunas partes, Señor, pero donde en medio de esa dificultad también tú nos enseñas a esperar, nos enseñas a confiar, nos enseñas a tener esperanza, Padre, porque la victoria, Señor, es mucho más que esta vida. Enséñanos a entender y a comprender en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestra mente, de que esta vida terrenal tiene límites, tiene años precisos, pero la vida que está después de esta muerte terrenal es eterna, Señor, y ahí vamos a comprender quizás muchas cosas de las que ahora no comprendemos. Señor, ayúdanos a confiar en esa promesa de la vida eterna, Señor. Señor, yo quisiera también orar en este momento por todos aquellos hermanos que sufren, Padre, que a lo mejor están en esta iglesia, que han vivido el exilio también, que a lo mejor han vivido el salir de sus países de forma forzosa para comer, para poder tener un futuro mejor. Señor, bendígale, que puedan encontrar acá en la ICQ también una familia. Ayúdanos también a nosotros, Señor, como pueblo chileno, también a abrazar de buena manera a aquellos que buscan genuinamente misericordia, congregación, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor, porque hay distintas naciones, Señor, y eso nos hace ser una iglesia bendecida. Gracias, Padre. También oro, Padre, por los pueblos que están en este momento sufriendo por la guerra.
para que tú tengas misericordia, Señor, para que esa ayuda humanitaria pueda llegar a esas naciones, Señor, por esos niños que han quedado solos. Señor, tenga misericordia, Señor, tanto sufrimiento, Padre, esta humanidad que no cambia, esta humanidad que no aprende. Señor, oramos por esos pueblos, Señor. Señor, gracias, Padre, por la oportunidad también de poder compartir con mis hermanos, Señor, y también oramos por nuestros pastores, Señor, en especial por la familia del pastor Marcelo, Señor. Señor, dale paz, Señor, misericordia, una salida, entendimiento, sabiduría, Señor, por las decisiones que tienen que tomar, y así también los pastores que también están a cargo de nuestra iglesia, para que tú también les ayudes, y lo mismo con el liderazgo y los hermanos que trabajan, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.